Hola queridas amigas, bienvenidas a una historia de esperanza. Gracias por sintonizarnos. Hoy tengo el privilegio de tener a Wendy conmigo y le agradezco mucho que tome su tiempo porque yo sé que entre todo lo que te toca hacer, apartar este espacio es muy valioso. Lo valoro mucho, te agradezco que tomes este tiempo para compartir con este público todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida, que sin duda son muchas, pero ahora nos vas a contar solo un poquito de eso, ¿verdad? Porque no alcanzaríamos. Wendy es educadora especial, ¿verdad? Porque en esa área te especializaste, ¿verdad? Y pues eres maestra. ¿Qué edades estás trabajando ahora? Pues este año estoy con los más grandes. Estoy desde séptimo grado hasta secundaria. Wendy se caracteriza por ser una persona muy dulce, paciente, paciente a lo sumo. Y bueno, está casada con Jonathan y tiene un hermoso bebé que nosotros de cariño le decimos Pipe, el querido Felipe. Así que Wendy, yo sé que aquí en esta historia hay altos y bajos, pero de todos modos, el propósito de Dios se ha cumplido. Dios ha sido glorificado en tu vida. Entonces quiero que nos cuentes cómo es tu historia. Este tema cuando empiezas, te casas, te pregunto, ¿querías ser mamá de inmediato? ¿Querías esperar un tiempo? ¿Cómo eran esos planes? Pues buenas noches, de verdad que estoy contenta de estar aquí. Gracias por haberme invitado, gracias por tomarme en cuenta, porque de verdad que sé que es la gracia de Dios lo que me tiene aquí, porque sé que si estoy aquí es porque Dios le quiere hablar a alguien y esperamos que así sea. Pero la verdad es que recién casada, feliz yo con Jonathan, pero la verdad es que sí, siempre había querido ser mamá. Y siempre, sí, la verdad es que buenísimo. Sí, me gustan los niños y de verdad que yo veía a mi sobrina, a mi otra, o sea, a todos y yo decía, yo quiero un bebé. Y de verdad yo le decía a Jonathan como, bueno, vea lo que Dios diga. No estábamos planeando, la verdad, ni nada, pero sí, yo sí quería. Y cuando la gente nos decía como, ¿y para cuándo? Y yo, muy pronto, cuando Dios diga. Nunca decía, uy, no voy a querer, todavía no, vea. Yo era como, vaya, sí, está bien, cuando Dios diga. Y la verdad es que sí, fue una sorpresa, vea, pero fue la mejor sorpresa. De verdad que Dios nos pudo haber mandado en el tiempo perfecto, cuando Dios sabía que era necesario, vea, que pudiéramos tener a Felipe. Ya tiene 3 años y aquí está, feliz siempre, contento, cariñoso, inquieto, pero es un niño muy amoroso. Gracias a Dios. Lo sé. Sonriente por todos lados, sí, toda la vida. A todos les dice hola. A mí me da risa cuando veo cualquier meme en Facebook y que dicen, cuando tú sos así, que tú sos toda penosa y tu hijo a todo el mundo le dice hola. Ese es Felipe. Felipe a quien sea le dice hola, gracias, hola. Y yo me toca decir hola. Porque yo soy muy penosa. Para los que me conocen saben que soy muy penosa, pero que Pipe me ha hecho ser más sociable. Qué bueno, qué bendición. Pero para llegar a este punto, cuéntanos cómo fue todo el proceso del embarazo, como mamá primeriza, pues ya los primeros días. Bueno, cuéntanos esa historia. Pues la verdad es que al principio sí fue un poco abrumador. Vea, el hecho de que pues cuando yo estaba muy pequeña mi mamá murió. Entonces yo decía, no es fácil. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 6 años. 6 años cuando mi mamá falleció de cáncer. Entonces, ya acostumbrada, mi papá es un papá excelente. Mi papá de verdad que nos ha cuidado hasta la fecha, sigue cuidándonos y todo. Pero siempre cuando uno es mamá primeriza, vea, uno dice, necesito esa ayuda, necesito ese apoyo, ¿verdad? Y lastimosamente en mi caso no estaba. Entonces yo decía, ¿y aquí cómo hago? ¿Cómo pregunto? ¿Y cómo es esta cosa? Yo no sé nada. Vea, entonces me refugiaba bastante en mi hermana, en algunas amigas que eran mamás. Y pues así, Dios nos fue guiando, enseñando en el camino cómo era. Vea, mi suegra también a veces nos ayudaba y ahí, vea, cómo poder hacer, vea. Pero pues en el transcurso de que iban pasando los meses, Felipe tenía 1 mes, 15 días, cuando de repente Jonathan comenzó a verle, porque fue Jonathan, no fui yo, que comenzó a verle como que tenía más inflamadito una parte de su cuello.
¿verdad? Y él era muy gordito, entonces era difícil lograr distinguir si era gordura. Pero sí era o de muy verdad. observador. Sí, muy observador, él sí. Y él me decía, yo le veo algo, y yo, sí, vea, pero ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero hubo un momento en el que sentíamos que sí se le veía bastante. Le hablé al pediatra y me dijo, llévelo a emergencias inmediatamente. Vea, lo llevo a emergencias y pues lo revisan y todo. Y para mi sorpresa me dice la pediatra, tenemos que ingresarlo de emergencia porque no, esto no es algo normal. Vea, vamos a revisarlo, vamos a hacerle exámenes y todo. Se te cayó el mundo. Sí, porque yo iba porque pensábamos que era alguna infección o algo, vea, no sé, algo. Vea, y dijimos, no sé, nos van a dar un tratamiento y ya. Y ya estuvo. Vea, pero nunca me imaginé que nos iban a decir, sí, Hay que hay que ingresar. Entonces, bueno, vea, empezamos el proceso y todo, iniciando como él era muy gordito, las venas no se las encontraban. Para poder encontrarle una vena, no pudieron, pasaron 3 enfermeras, pasó la jefa de enfermeras y ella o sea, no puedo explicar la primera vez cuántas veces tuvieron que encontrarlo, vena, perdón, y puyarlo porque no se podía. Ella decía se rompía. Yo lloraba, yo era como, no, señor, yo se lo veía para arriba y yo, por favor, ya, que pare, no puedo ver esto. Jonathan ni se atrevió a entrar, él me dijo, no, yo me quedo afuera, vos sola. Vea, yo, vaya, vea, lo logramos y todo, vea, nos metieron a la habitación, ahí estábamos y todo, esperando que nos decían, vea, era de noche, entonces el pediatra nos dijo, vamos a llegar hasta el siguiente día en la mañana, ahorita tiene que esperar, el pediatra ya de él, vea, el que lo veía siempre. Bueno, nos tocó esperar. Le hicieron unas ultras, le hicieron varios exámenes de sangre, nos salían las plaquetas y los glóbulos nos salían muy elevados. Entonces, nosotros no entendíamos qué estaba pasando y tampoco los doctores nos decían qué estaba pasando. Vea, solo nos decían, vamos a probar, puede ser una bacteria, pero no estamos seguros. Empezaron a administrarle antibiótico intravenoso y no cedía la infección, no cedía nada, las plaquetas. ¿Cuánto ya a esas alturas en el hospital? En el hospital ahí era tercer día estábamos ahí y no había avance. Vea, llegó el 7º día y no hay avance, vea, no hay avance. ¿Te desesperabas? Me desesperaba, lloraba. Me recuerdo que como era tan pequeño, cuando había cambio de catéter era lo peor porque él siempre lloraba, yo lloraba con él. Deseabas que te lo hicieran a ti, no a él, ¿cierto? Exacto, se movía bastante, él siempre ha sido bien inquieto y él se movía y tiraba los brazos y a mí me dolía, él no, o sea, él estaba tranquilo, pero a mí me dolía ver que golpeaba y que se topaba el bracito y yo estaba triste, vea. Los doctores nos decían que la verdad es que no sabían qué podía hacer, no entendían qué podía hacer, porque los exámenes salían pues elevados, ¿verdad? Y algunas cosas muy bajas. Entonces, en ese momento dijimos, ay, no, ya no sabemos qué hacer. Llegó un infectólogo al hospital porque nos dijo el pediatra, vaya, esto ya se sale de mis manos, ya no es algo que yo pueda controlar, porque en la ultra aparece que él tiene una masa. No es un ganglio linfático, no es una infección cualquiera, es una masa. En ese entonces, de verdad, nosotros ni se me cruzó por la mente nada así extremo. Ahí dijimos, bueno, ok. Una masa, la operan y ya. Y lo operan y ya, porque él nos dijo, solo no tienen que operar y ya no pasa más. Ok, llegó el infectólogo, nos dijo, vaya, lo que tiene su bebé es una masa y está muy grande para la edad que él tiene. Es un bebé. Meses, un mes, no es un caso extraño en una persona tan pequeña verlo. Entonces aquí obviamente es costoso porque en un hospital privado es muy costoso y los mejores doctores están en el Hospital Bloom. Así que lo vamos a trasladar para el Hospital Bloom de emergencias. Nosotros, bueno, ok. Bueno, en ese transcurso me acuerdo que con Jonathan orábamos todos los días por él. Jonathan se arrodillaba a orar por él. ¿Y tú te tenías que quedar en el hospital todo el tiempo con él? Sí, yo dormía con él. Incluso Jonathan dormía ahí también y él solo se bañaba en el hospital y se iba a trabajar.
y regresaba. ¿Y les permitían a los dos? Sí, sí, nos Qué permitían bueno. estar a los dos, estar ahí con él. Gracias a Dios, en ese momento no estuve sola, pero me acuerdo que cuando nos dijeron que nos iban a trasladar al Bloom porque era algo más grave, que no era algo tan sencillo, pues Jonathan, al ver a Felipe llorar, porque hay noches que lloraba del dolor, que lloraba y no sabíamos por qué, las temperaturas eran demasiado altas, tenían que bañarlo para poderle bajar la temperatura, porque no hacía efecto nada, Jonathan le dijo al Señor, o sea, él sí se lo entregó a Dios. Yo me acuerdo ¿Tú no que... pudiste? Ya, no. Él me acuerdo que se arrodilló y le dijo, Señor, o sea, yo no quiero ver a ese Felipe, yo no quiero que esté sufriendo, si es así, te lo entregamos y está en tus manos. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, yo lloraba bastante, yo le decía al Señor, Señor, yo no estoy lista para eso, de verdad, yo no te lo entrego. perdóname, pero yo no estoy lista para eso, Jonathan, te lo he entregado y está en tus manos, pero yo de verdad no estoy lista, no puedo. Bueno, pasó, lo llevamos al Bloom. Sí fue un choque al hecho de decir que sentimos la diferencia de un hospital a otro. Claro. No nos atendieron de inmediato, pasamos varias horas en emergencias, le hicieron otros exámenes, fueron más, otras puyadas, otras encontradas de vena. Fue complicado. Sí, estuvimos unas de 6 a 7 horas en emergencias esperando que nos subieran porque querían ver resultados de exámenes. No había mejorado nada, o sea, plaquetas, todo estaba igual. Pues nos mandaron para el piso 5, creo que era, no me recuerdo, pero era el área de infectología, pero estaban niños con cáncer, estaba rodeada de niños con cáncer, pero niños que tenían algún tipo de infección también, pero con cáncer. Entonces entramos ahí todo. Pues pasaron los días, ¿verdad? Y nadie se acercaba a Felipe, solo estaban viéndolo, observándolo, cómo reaccionaba. Ellos esperaban ¿No que... lo operaban todavía? No, ni me habían mencionado nada de operación. Yo les dije, de hecho, ¿cuándo lo operan? No, es que todavía no, tenemos que ver. Y yo recuerdo que pasaban los días y yo decía, Señor, ¿y por qué no lo tocan? ¿Por qué no lo operan? ¿Por qué no le...? Yo solo veía que solo le ponían suero. No, ya ni le estaban poniendo tratamiento ni nada, era puro suero. Y yo, ¿y entonces qué hacemos aquí? Vea qué pasa. Y recuerdo que se acercó un doctor y yo le dije como, mire, de verdad, o sea, yo quiero saber que me digan qué pasa con mi hijo. Me dijeron que el infectólogo me dijo que solo iban a venir a operarlo y que eso era todo y que no pasaba más, ¿verdad? Porque nosotros pensábamos en ese momento que era un ganglio. ¿Y qué pasa? Vea. Y pues me acuerdo que el doctor, nunca, siempre digo esto porque nunca se me va a olvidar la cara de él, pero me dijo con un son como de burla, como me dijo, ay mamita, lo que tiene su hijo es cáncer, su estadía aquí es larga, me dijo. Y yo me acuerdo que en ese momento... Te desmayaste. O sea, yo no le dije nada, solo me di la espalda y fue donde Felipe a llorar, a orar y decirle, Señor, no puede ser, no estoy lista para esto, porque sí, mi mamá yo estaba muy pequeña cuando mi mamá murió, pero yo tengo imágenes de eso y yo decía, no me siento lista. No, Señor, no puede ser. Inmediatamente le hablé a Jonathan. Jonathan, pues preguntándole a nuestro pediatra, mira, ¿qué pasa? Vea, no entendemos. Pues los doctores, ese era el diagnóstico que tenían para Felipe. Nos mencionaron un sinfín de exámenes, no me acuerdo, pero eran exámenes de huesos largos, exámenes de algo de los ojos, exámenes de todo. Le hicieron ultras por todos lados para ver si encontraban otras masas por otros lados. Y pues decían, vamos a esperar. ¿Vea? Y no me decían nada, no me querían decir nada. Y yo sí estaba bien desesperada. Pero qué cruel la forma de sí, la verdad que esa sí, noticia. porque yo todos los días preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Cuándo lo van a operar? ¿O cuándo van a hacer algo? ¿O qué? Porque no me decían nada, no estaba con medicamentos, no tenía nada. Pues pasó el tiempo, ¿vea? Y ahí estuvimos pocos días, pero nos dijeron una noche, nos dijeron que lo iban a operar. Nos dijeron, bueno, lo vamos a operar. Era un domingo en la noche, que de hecho todas las compañeras de cuarto me decían, eso no se hace aquí, ni que le hagan dos cosas al mismo tiempo, ni nada. Entonces, porque lo iban a operar, le iban a quitar ver la masa. Más que todo a quitarla, solo a hacer una biopsia, solo a ver cómo era. Y le iban a poner a Felipe un catéter central. El catéter central es como una vena que va directo una aguja que va directo al corazón,
¿verdad? Entonces, porque como ellos estaban 100% seguros que eso era y que el tratamiento con Felipe iba para largo, ¿verdad? Entonces ya Felipe ya lo habían amputado tantas veces, ya no tenía venas, él ya todas las tenía lastimadas, brazos, pies, dedos de los pies, dedos de las manos, de tantas veces que le hicieron exámenes y estaban buscándole venas, ¿verdad? Entonces nos dijeron lo más práctico es un catéter central. Entonces, bueno, en el transcurso, vea, de todo eso, pues llegó un domingo, como le digo, en la noche, nos dijeron lo vamos a operar, vamos a hacer esos procedimientos y vamos a ver, vea, qué tal. Yo no sé cómo hacía Jonathan, pero Jonathan siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. No sé cómo, porque nunca sacamos tarjeta para que alguien más pudiera entrar o no podían estar dos papás ahí. Yo no sé cómo hacía. De verdad que Dios le ponía gracia con los vigilantes, pero él siempre estaba ahí. Me acuerdo que para la operación él estaba ahí a la par mía y los dos estábamos esperando a que pues, Felipe saliera. Entró Felipe con otro niño que se llamaba Jonathan y Jonathan tenía una válvula en el cerebro. Entonces a los dos lo iban a operar al mismo tiempo en diferentes salas, pero los dos entraron juntos. Éramos del mismo cuarto, las dos mamás estábamos ahí orando por ellos y pidiéndole al Señor, vea, que hiciera misericordia. Vea. La cosa es que entramos y pues al entrar la operación la sentí larguísima, de verdad, nunca salían otros, pero no salía Felipe. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Sale el anestesiólogo y nos dice, pues ya terminó la operación, fue un éxito la operación, extirpamos toda la masa, pero le quiero decir que no se preocupe, no pasa nada. Y yo dije, gracias Señor, o sea, me volvió de verdad la respiración y todo, pero todos pensaban que era cáncer, o sea, los estudios arrojaban como que sí, ¿verdad? Como que no era una bacteria ni nada, sino que sí era una masa, ¿verdad? Maligna o benigna, no sabemos. Pero yo me recuerdo que un pastor de la iglesia le decía a mi papá, el Señor puede cambiar diagnósticos. Amén. El Señor lo puede hacer y confiamos en eso. Y yo decía, sí, el Señor lo puede hacer, de verdad que lo puede hacer. Y yo decía, Señor, de verdad, hace un milagro, ¿vea? Porque todos iban con la esperanza de que Felipe estuviera ahí meses, ¿vea? Y pues al final yo sigo y lo sigo manteniendo de que el Señor cambió el diagnóstico al estar en el quirófano Felipe, porque no, los doctores ni ellos saben explicarme qué es, porque yo les decía, ¿y entonces qué era? Nadie sabe. No me saben decir. O sea, vemos a Felipe y solo dicen que es una hemorragia, pero no es una hemorragia, no era una hemorragia. Y no hay respuesta. Hasta ahorita los doctores no hay respuesta de lo que tenía Felipe. Definitivamente, nuestro Dios hace cambios de diagnóstico. Ajá. Para mí Dios cambió el diagnóstico. Y es que hay muchos milagros que Dios hace de los que nosotros no nos enteramos. Exacto. Porque puedes decir, no, es que me hubiera pasado tal cosa por la lógica humana. Sin embargo, al analizarlo te das cuenta que solo la mano poderosa de Dios pudo cambiar eso. Y aún así, me dijo el doctor, aún así le pusimos el catéter central porque no estamos seguros. Los doctores no creían que Felipe no tuviera cáncer o no tuviera algo más profundo o grave. Y obviamente querían seguir investigando. Exacto, entonces le pusieron el catéter central a Felipe. Entonces, pues me lo entregaron y todo, y él tenía su catéter central. Lo tenía tapadito, ni sabía qué era eso, nunca, no sabía que existía, ni cómo era, ni cómo se veía, pero estaba tapado. Pues al salir, pues nos vamos para arriba. Yo creo que me salté varias partes, pero a raíz de todos esos exámenes, Felipe pasaba de 12 a 24 horas sin comer, porque no podía comer nada, porque o eran ultras en el estómago, o era algún estudio de exámenes, o era algo, pero tenía que pasar en ayunas. Entonces era duro ver cómo cada noche cualquiera de los niños de la sala lloraba, porque sabía que tenían que aguantar hambre para algún examen, o porque les dolía algo, o porque pasaba algo, pero siempre alguien en la sala se turnaba con sus hijos, porque pasaba alguna crisis, vea. Pero a raíz de eso igual nos dijeron, bueno, vamos a hacerle un TAC para ver si todo está bien, si no ha quedado nada de masa o alguna otra parte de su cuerpo hay algo más. Vea, bueno, nos fuimos otra vez al área donde hacen los TACs
y entraron a Felipe, le tuvieron que dormir. Dice, tenemos que dormirlo porque es una foto y como es un bebé, no se va a quedar quieto, hay que dormirlo. Entonces lo durmieron otra vez por completo y entró, le hicieron el TAC y todo. Sale, él ya me lo entregan y todo, y yo veía que Felipe estaba morado. Y yo decía, qué raro. Y le digo a la enfermera, mire, yo veo a mi hijo morado. Me dice, no, es normal, es lo de la anestesia, ya va a reaccionar, ya va a pasar. Yo, vaya, pero cada vez lo veía más morado. Le decía, mi hijo está más morado. Y ella me decía, no, solo sáquele la lengua, porque se le lleva la lengua para atrás. Y me decía, solo sáquele la lengua, no se preocupe. Y yo, bueno, dije, tal vez yo soy bien... Por tus nervios. Ajá, yo no decía nada. Y yo, bueno, pero después veía que a la parte de acá de Felipe se le estaba como hundiendo bastante. Y se le veía bastante un huequito. Un huequito acá. Y cada vez sí, morado. Y yo ya le grité y yo dije, mi hijo no está respirando, haga algo porque se va a morir. Y solo se quedó, ella estaba en el celular y yo, haga algo, le decía. Y con la doctora que me habían bajado, era una practicante, entonces yo le decía, mi hijo no está respirando, hagan algo, por favor. O sea, no pueden estarse ahí sentadas. Y como estaba hablando bastante fuerte, yo ya estaba un poco alterada, una de las doctoras que lo atendió, me dijo, ¿qué está pasando? Y yo le dije, mi hijo no está respirando, está morado. Se lo han llevado de emergencia, se lo llevaron inmediatamente. Dejaron la puerta abierta, no la cerraron y yo le hablé a Jonathan y le dije, vení ya. Le dije, no sé que Felipe no está respirando, le dije, y no sé qué está pasando. Y él llegó y cabal vimos, o sea, que a Felipe le estaban poniendo, no sé. Haciendo maniobras. Entonces, y yo no les puedo explicar lo que sentí en ese momento. Y dije, Señor, ten misericordia. De verdad no estoy lista para esto, ten misericordia. Y veía que le hacían y no reaccionaba. Le hicieron 3 veces. Y a la tercera vi que ya no le hicieron nada. Pero me vieron, no sé, como que se dieron cuenta que estábamos viendo y cerraron la puerta. Y yo lloraba y yo le decía, Señor, de verdad, no te lleves a Felipe. Y pues al final salió y yo solo veía que ella movía un dedito y yo decía, Señor, gracias de verdad, veo, porque uno se imagina lo peor y yo decía, no, Señor, de verdad, pero pues salió Felipe, ya movía la manita, sí estaba un poco morado, pero no era tanto, pero decía, movía ya había bajado la crisis. Ya cuando estábamos en el ascensor, él ya abrió los ojos, me vio y ya empezó a llorar porque tenía hambre, ¿vea? Pero ya estaba conmigo, ¿vea? Ya podías amamantarlo. Ya no podía todavía por la anestesia, me decían que tenía que esperar a que pasara el efecto de la anestesia porque él podía vomitar o algo. Entonces lo llevamos a donde estábamos con todos los demás niños, al cuarto y pues llegó que quizás a la hora llegó el doctor a revisar cómo había quedado y Felipe no lloraba, o sea, no paraba de gritar porque no le podía dar de comer y no paraba de gritar y me decía el doctor, no, ha sido una operación con éxito porque al parecer la masa está ubicada en una área bien peligrosa que podía tocarle las cuerdas vocales y un par de cosas que podía... gritando te demostraba que no. Y que podía quedar también con algún tipo de parálisis o algo en la cara, pero él movía todo y gritaba y todo, ¿verdad? Y decía, bueno, gracias a Dios, vea. Aún así, los doctores me dijeron, la masa se lleva a biopsia, vea, para ver cómo está y todo. Y pues pasaron los días y no querían dejar ir a Felipe. Y me ¿Cuántos días ya? Llevábamos ya, sumando las dos, llevábamos 15 días. 15 días y yo decía, ya me estaba desesperando porque decía, ya le sacaron la masa, ¿qué pasa? Vea, pero Felipe sigue con el catéter central, no le están administrando nada, ¿qué como pasa? Que la falta de comunicación, pues, porque sí, no te dan la información completa. No me la daban y solo pasaban a Felipe de largo. Cuando llegaban a hacer las rondas, a él lo pasaban de largo. Solo llegó el oncólogo y sí les está explicando a algunos doctores cómo saber cuándo es benigno, cuándo es maligno y posiciones, y yo no entendía nada, pero usaban a Felipe de ejemplo y nada más, ¿verdad? Pero yo no entendía nada, ¿verdad? Pero no se dirigían a mí y cuando yo preguntaba sí eran bastante cortantes. Entonces yo decía, Señor, de verdad yo ya me quiero ir de aquí, ya no.
ya no queremos estar aquí, ¿verdad? Pero aún así, no querían. Yo solo veía en las noches que el catéter central se le llenaba todo de sangre. Yo decía, ¿qué pasa? Esto es normal, no es normal. Yo me asustaba. Yo le decía, Señor, ayúdame. Yo veía alrededor niños en peor estado que Felipe y eso me partía más el corazón. Y yo decía, ay, no, Señor, de verdad, ayúdame porque no puedo. ¿Y cuál era tu forma de refugiarte en el Señor justo en esa crisis? O sea, para mí la palabra de Dios fue clave. O sea, versículos que decían, refúgiate en mí, yo soy tu roca, yo soy tu castillo, yo soy tu torre fuerte. Y yo decía, Señor, yo confío en tu palabra. O sea, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y yo decía, yo me aferro a esas promesas, yo me aferro a tu palabra, que dice que tú me vas a sacar de aquí y tú me vas a dar la fortaleza a todos en medio de esta situación, incluso a Felipe. Porque me imagino tener cosido algo en el pecho y él se movía, o sea, él no podía distinguir, me duele mucho, ya no me voy a mover, él se movía bastante, era un niño muy activo. Pero eso, escuchaba alabanzas, todo el día pasaba escuchando alabanzas, se las cantaba a Felipe, las cantaba Eso en voz fortalecía alta. tu fe. Exacto, yo las cantaba en voz alta, le sobaba la cabeza a Felipe, cuando le podía dar de pecho yo le daba y ya yo siempre oraba. Y tenías una comunidad también que te acompañaba siempre, ¿no? En oración. Exacto, eso fue la clave también. Varios hermanos de la iglesia nos acompañaban en oración, oraban por nosotros, nos preguntaban cómo estábamos, cómo estaba Felipe. Incluso varios hermanos de la iglesia estaban muy al tanto y muy pendientes de cómo estaba Felipe, pero también conocían a gente dentro del hospital que nos ayudaba a poder saber un poquito más de información de Felipe, cuándo le iban a dar del alta o cómo estuvo la operación, cómo estuvo todo. Y eso de verdad que nos da un poquito de paz el saber de que teníamos amigos afuera que estaban orando por nosotros. Incluso cuando yo pasé ahí, todas las veces, Jonathan nunca durmió ahí, solo yo. Porque Felipe siempre por el pecho y la verdad es que no tomaba pacha, no agarraba la pacha sobre el pecho, entonces tenía que estar yo con él, pero yo cada vez que bajaba ahí estaba mi papá, ahí estaban mis suegros, ahí estaba mi hermana y ahí estaban y yo decía, yo sé que ahí están. A veces llegaban algunos amigos y yo decía, gracias Dios porque tenemos ese apoyo, tenemos ese apoyo y que fue clave, ¿verdad? Para nosotros. Pues al pasar la prueba, Felipe nos dijeron, bueno, pasaron unos días y nos dijeron, mamita me dice, ya se quiere ir para la casa. Y yo, sí, por favor, sí. Y me dice, vaya, pues primero Dios ahora, mañana se van para la casa. Y yo, ay, gracias a Dios. Vea, llegó el siguiente día, ya nos dieron el alta, pero tenía que quitarle el catéter central a Felipe. Y eso fue duro para mí porque no pude estar con él. Yo solo me tuve que salir de la habitación, solo se quedó la doctora con él y yo solo escuchaba que gritaba y tosía y casi que se ahogaba el dolor porque no sé cómo se lo hicieron, no sé qué pasó ahí, pero yo solo sé que había una enfermera agarrándolo y había otra enfermera, la doctora sacándole y quitándole el catéter central. Y pues eso fue como el último sufrimiento que pasamos, pero fue una prueba dura. ¿Sentiste en algún momento que Dios te había abandonado ahí? De hecho, sí, cuando en un punto sí yo dije, quizás no abandonado, pero sí me quejé. Y yo dije, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? No entiendo tu propósito, no entiendo por qué permites estas situaciones ni en un niño tan pequeño. Incluso cuando ya salimos del hospital y ya estábamos en casa y todo, nos dimos cuenta de que a Felipe no lo operaban porque ningún doctor se atrevía a operarlo, porque era demasiado pequeño. Era una operación bien complicada que no tenían miedo que él podía quedar mal. A tal grado, y como pensaban que él tenía cáncer, nos iban a mandar a un hospital a Estados Unidos, el St. Jude, que es un hospital especialmente para niños con cáncer. Entonces nos iban a mandar allá a que allá lo operaran, allá lo atendieran, allí tuviéramos todo el tratamiento, porque él era muy pequeño y nadie se atrevía en ese momento a poderlo operar.
Gracias a Dios, yo sé que Dios mueve los corazones. Dios movió al anestesiólogo, al cirujano, a todos los que estuvieron adentro para atreverse. Y me decían las mamás, nadie opera en domingo. Los domingos los doctores ni aparecen ni trabajan. Y a él lo operaron un domingo, lo metieron a sala y le hicieron varios procesos en una sola. Cuando ahorita es este proceso, mañana el otro, en 3 días el otro, esperé una semana y le hacemos el otro. Pero a Felipe se lo hicieron todos al mismo tiempo. Entonces fuimos viendo la mano de Dios en cada momento. O sea, a pesar de la crisis, Dios siempre te estaba mostrando, aquí estoy. Amén. Aquí estoy. Siempre. Usaba cualquier situación que Dios me decía, no te preocupes, yo estoy con vos, yo estoy contigo. Y eso me fortalecía bastante. Yo sé que al final de todo este proceso, que de hecho ha sido sumamente difícil, quizás el peor que has vivido en tu vida, creería yo, es difícil encontrar un propósito en todo eso y decir, ¿para qué o por qué permites todo esto? Pero sé que el Señor te mostró un propósito en esa crisis, y al salir de ahí, tú entendiste por qué Dios había permitido eso. Cuéntanos. Pues igual, en el hospital, al estar ahí, Jonathan, como le digo, no sé, de la nada aparecía y me llevaba cosas y me decía, toma, aquí está no sé qué, por si necesitas no sé qué. Yo tenía como 5 maletas y digo, Jonathan, yo no puedo porque de repente me mueven de cuarto, de repente no sé qué. O sea, solo lo necesario. Gracias, de verdad, le decía, porque él era muy lindo, de verdad que él me llevaba un montón de cosas. Él decía, si necesitan, si aquí, yo se los llevo. Pero como pasé varios días con un grupo de personas, entre mamás que nos apoyábamos y todo, también vimos la necesidad en los demás niños. Es imposible no ver la necesidad cuando estás ahí. Es imposible no sentirte impactado por decir, sí, aquí está Felipe, pero están estos chicos que están peor que Felipe, que están pasando peores situaciones que las de Felipe. Entonces, quizás familias que no tienen apoyo. Exacto. O sea, había mamás que venían de San Miguel, otras que venían de lugares, una venía de Morazán. Entonces yo decía, ¿Cómo hacen? Les tocaba quedarse en era como, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un lugar a donde ellas podían llegar y dormir, o les daban comida para ayudarles un poco, ¿verdad? Porque vivían lejos. Entonces me acuerdo que al ver esa necesidad, Jonathan se hizo bastante amigo de los niños. O sea, él cuando llegaba, él no solo llegaba a ver a Felipe, él llegaba a ver a todos los niños y hablaba con ellos, los hacía reír, les hacía bromas y hacía que los niños pasaran un momento feliz y que las mamás se pudieran reír también. Entonces me acuerdo que él llevaba siempre comida, les llevaba galletas, les llevaba jugos, les llevaba cualquier cosa. Y me acuerdo que tenían una televisión con un DVD que ellos siempre veían las mismas películas porque son las únicas que no había más. Entonces Jonathan les decía, ¿qué quieren ver? Y ellos les daban la lista a Jonathan. Jonathan les llevaba las películas para que las estuvieran viendo durante todo el día. Entonces así vimos que Dios nos llevó con un propósito. Usó a Felipe, usó a los médicos que dijeran, su hijo tiene cáncer, va a estar aquí más tiempo de lo que pensábamos que iba a estar, pero fue porque Dios quería tocar nuestros corazones y que viéramos la necesidad en otras personas, no solo las nuestras, porque sí estábamos sufriendo, pero habían otras necesidades que podíamos ver. Entonces eso dio la apertura a que al salir, Dios nos incomodara en decir, tienen que seguir ayudando, no se pueden quedar ahí. Hay mucha gente que sigue allá. Hay mucha gente que está allá, mamás que están sufriendo, mamás que se sienten solas, mamás que tienen la necesidad y que a veces no pueden comprarse ni siquiera un champú, no pueden comprarse un jabón, no pueden comprarse toallas sanitarias, no pueden porque afuera vendían, pero es muy caro, era muy caro. Se aprovechan de la situación, claro, ¿verdad? Y aparte tienen que estar comprando medicamentos. Exacto. Y cosas para los bebés. Incluso había una mamá que los exámenes que tenía que hacerle a su hijo no los hacían aquí en el país. Tenían que mandarlos afuera y ella tenía que poner ese dinero, era demasiado dinero. Entonces Dios nos dice, hay necesidad aquí, hay que ayudar. Entonces así fue como al salir dijimos, no, tenemos que hacer algo. Y así fue como surgió el Ministerio Manos de Jesús. Y fue que dijimos, bueno, vamos a ayudar. Empezamos con poco porque era con
pues con nuestros recursos, ¿verdad? Pocos recursos, pero con lo que podíamos ayudábamos. Luego se fueron involucrando más hermanos, otros hermanos de la iglesia que se enteraron del ministerio y nos donaban para poder ir a apoyar. No solo nos dedicamos después al hospital, salimos después a comunidades a ayudar a otras personas que lo necesitaban, pero porque decimos de verdad que es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es. Si Dios nos incomodó, fue por algo. Y demostramos el amor predicando la palabra de Dios, pero también diciendo, no te preocupes, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Y Dios te puede sostener en cualquier momento de necesidad. Entonces, así fue como surgió el ministerio. Seguimos, no ha sido fácil, de verdad, porque pues tantos ajetreos, ir y venir de la vida ocupados, pero siempre el Señor, a veces hemos querido tirar la toalla y decir, no, ya de verdad que ya no más, ya está aquí, ya, pero siempre de repente un hermano, aquí está esto para el ministerio. Es el Señor diciéndonos, muévanse, hagan algo, sigan. Es por ahí, o hermanita, ¿y ahora qué vamos a hacer este mes? Y es como, vaya, sí, démosle. Y al decirle Dios, no vamos a decirle no. O sea, el Señor nos da los empujoncitos de decir, es por aquí. Sigan este camino, que ahí Dios, sé que Él siempre provee, siempre bendice, porque igual el versículo que nos apoyamos nosotros en el ministerio es que el alma que es generosa va a ser prosperada. Y el que saciare, él también va a ser saciado. Entonces vivimos confiando en que sí damos, pero el Señor nos va a proveer. Y no solo es provisión económica, sino que espiritual también. El Señor mueve nuestros corazones a decir, me voy a despojar, porque yo sé que Dios me va a proveer a mí, como sea. Y vamos a salir adelante. Y lo han visto, porque este tiempo el Señor los ha respaldado, ha provisto, han ayudado. Yo sé que han ayudado a muchas comunidades, a muchos niños necesitados, pero sobre todo a esas mamitas que están ahí en ese hospital, que además de tener la necesidad o la angustia de ver el sufrimiento de su hijo, también tienen necesidad de comer, ¿verdad? Porque muchas veces no tienen, y he visto cómo ustedes van, les dan comida, y ya ese es un alivio para esta familia. De todos modos, el Señor nos manda a hablar de su palabra, ¿verdad? A enseñarles que el Señor es amor y que los ama, pero también a que ese amor sea palpable, ¿verdad? Porque te pueden decir, sí, Jesús te ama, pero no ves nada y Él está necesitando un pan en ese momento. Y qué bueno que el Señor usó la vida de Pipe para que este ministerio ahora sea realidad, y confío en el Señor en que Él va a seguir usando este ministerio para llegar a otros y darle consuelo a esas mamás. Así que te pido si pudieras darle un mensaje a esa mamita que ahora mismo su hijito está con un diagnóstico así, y decirle que Dios puede cambiar ese diagnóstico y que en medio de eso puede tener esperanza. Sí, ¿no? Que tenga fe, que confíe en el Señor. El Señor es un Dios de imposibles, es un Dios de milagros. Él hace milagros todos los días y estoy segura que no va a ser la excepción. Él ha sanado a muchos enfermos, Él puede sanar, y yo confío en que Dios y que ellos crean, porque yo sí me imaginaba al Señor Jesús tocando a Felipe. El Señor está tocando a sus hijos también en este momento. Amén. Y los puede sanar. Ustedes solo tienen que confiar y tener fe que la voluntad de Dios al final siempre es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Y descansar en Él, que Él tiene el control de toda situación, y aunque uno pueda estar con el corazón quebrantado, Él fortalece, Él guía y Él bendice. Amén, así es. Sin duda, mamita, si tú estás pasando por una situación como esta, sé y entiendo que tu corazón está destrozado, pero en medio de eso quiero decirte que en Jesús hay esperanza y que Él puede cambiar diagnósticos y que Él puede hacer que de la misma muerte tu hijo vuelva a la vida, porque tiene un propósito en Él. No sabemos cuáles sean los propósitos del Señor, pero como decía Wendy, la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Aférrate a las promesas que el Señor te dio a ti y a tu hijo. Aférrate a todo lo que la palabra de Dios contiene para ti. Sin duda eso te va a fortalecer y te va a ayudar a pasar por esta crisis, porque ten por seguro que todo pasa y esto también va a pasar. Así que me despido y te agradezco que hayas estado con nosotros. Wendy, gracias por tomarte este tiempo y compartir, abrir tu corazón, y gracias a ustedes que siempre están en sintonía. Nos vemos hasta la próxima.